Después de la guerra, nos dijeron que este lugar era seguro, silencioso, provisional. Un edificio viejo, lejos del ruido de la ciudad, donde podríamos volver a acostumbrarnos a dormir. Nadie habló de descanso, solo de rutina. Al principio pensé que el problema era yo, que mi cuerpo todavía no sabía cómo estar quieto, que mis sentidos seguían funcionando como si algo fuera a estallar en cualquier momento. Pero entonces noté que no era el único que dormía mal. No escuchábamos ruidos. Eso era lo extraño. El silencio era demasiado preciso. Las luces del pasillo siempre encendían a la misma hora. Las puertas se cerraban con la misma fuerza. Las habitaciones parecían ordenarse solas, como si alguien conociera nuestras costumbres mejor que nosotros. Uno de los muchachos dijo que su cama estaba más dura cada noche. Otro juró que su cuarto se veía distinto al despertar. Aunque nada se hubiera movido, realmente yo no dije nada. En el ejército, aprendí que lo que no se puede explicar, se ignora. Durante el día, el edificio parecía normal. Por la noche, algo cambiaba. No afuera, adentro de nosotros. O eso creíamos, porque cuando empezamos a comparar detalles, entendimos algo peor. El lugar no se adaptaba igual a todos. Nos dijeron que era estrés, que era la cabeza buscando amenazas donde ya no las había. Y tal vez tenían razón. Tal vez el edificio nunca cambió. Tal vez fuimos nosotros los que seguimos marchando. Incluso cuando nadie daba órdenes. Pero si eso es cierto, entonces alguien debería explicarme por qué cada mañana el lugar parece más preparado para nosotros y por qué noche tras noche dormir aquí se siente menos como descanso y más como una instrucción silenciosa que estamos obedeciendo. Sin darnos cuenta, nos llevaron a ese edificio porque según ellos era lo mejor para nosotros, lejos del ruido, lejos de la gente, lejos de cualquier cosa que pudiera recordarnos lo que habíamos dejado atrás. Dijeron que era temporal, un lugar para reajustarnos. Nunca usaron la palabra recuperación, solo hablaron de adaptación. Éramos pocos, todos veníamos de unidades distintas, pero compartíamos la misma forma de mirar los pasillos, las salidas, las esquinas. El edificio era antiguo, sólido, de esos que parecen no haber cambiado en décadas. Pasillos largos, habitaciones idénticas, puertas numeradas, con una lógica demasiado clara. Para un civil era normal. Para nosotros era inquietante. Las primeras noches fueron iguales. Dormíamos mal, despertábamos antes del amanecer, revisábamos la habitación, sin saber por qué. Nadie gritaba nada. Tenía pesadillas evidentes, solo ese cansancio constante, como si el cuerpo nunca llegara a apagarse del todo. Pensamos que era normal. Después de todo, veníamos de la guerra. ¿Qué otra cosa podíamos esperar? Durante el día, el lugar era silencioso, casi vacío. No había reglas escritas, pero todos parecíamos entenderlas. No hacer ruido, no hacer preguntas, no comentar demasiado lo que pasaba de noche. Era más fácil así. En el ejército, aprendimos que insistir en ciertas cosas solo empeora la situación. Con el paso de las semanas, empecé a notar pequeños detalles, nada claro, nada definitivo. Sensaciones, la forma en que la habitación parecía siempre lista. Cuando despertaba, el orden exacto, la temperatura justa, como si el espacio supiera cómo debía encontrarlo cada mañana. No dije nada, tampoco los otros. Y tal vez ese fue nuestro mayo error, porque cuando uno vive rodeado de silencio, aprende a no distinguir si viene de afuera o de la propia cabeza. La primera señal
No fue algo que pudiera señalar con el dedo. No hubo ruidos extraños ni sombras moviéndose por los pasillos. Fue una sensación, una incomodidad leve, casi educada, como cuando sabes que algo está fuera de lugar, pero decides no mencionarlo. Nos levantábamos todos a la misma hora, aunque nadie había dado la orden. No había despertador común ni toque de Diana, pero antes de que el sol terminara de salir, ya estábamos despiertos. Algunos se quedaban sentados en la cama, mirando al frente. Otros caminaban por la habitación revisando puertas y ventanas que sabían que estaban cerradas. Yo solía quedarme quieto, escuchando. El edificio no hacía ruido. Eso era lo primero que noté. Ni cañerías, ni pasos lejanos, ni el murmullo típico de un lugar habitado. Era un silencio limpio, casi quirúrgico. Al principio, lo agradecí. Después de meses, escuchando explosiones, órdenes gritadas y motores funcionando sin descanso, la ausencia total de sonido parecía un regalo. Pero el cuerpo no reacciona como uno espera. A pesar del silencio, dormíamos poco. Y cuando lo hacíamos, el descanso no llegaba completo. Me despertaba con la sensación de haber estado alerta toda la noche, como si algo dentro de mí se hubiera negado a bajar la guardia. No recordaba sueños, no recordaba pesadillas, solo ese cansancio denso que se acumula detrás de los ojos. Durante los primeros días, asumí que era normal. El médico lo había advertido: adaptación progresiva, rutina estable, ambiente controlado. Palabras tranquilizadoras, palabras que no significaban nada cuando apagaban la luz y quedabas solo con tus pensamientos. Mi habitación era idéntica a las demás: cama individual, escritorio, armario, una silla contra la pared, todo alineado con una precisión que me resultaba familiar, demasiado familiar. Había pasado años viviendo en espacios diseñados para ser funcionales, no cómodos, y sin darme cuenta, empecé a moverme dentro de ese cuarto, como si todavía estuviera en servicio. Lo extraño fue darme cuenta de que no necesitaba ajustar nada. Cada mañana, al despertar, el lugar parecía listo. La silla estaba exactamente donde yo solía sentarme. El escritorio despejado, sin un solo objeto fuera de lugar. La cama firme, más firme de lo que recordaba al acostarme. Pensé que era mi memoria fallando, o yo acomodando las cosas sin notarlo, como un reflejo aprendido. Uno de los otros, Ramírez, fue el primero en decir algo. Lo hizo durante el desayuno, sin levantar mucho la voz. ¿No sienten que las camas están más duras?, preguntó, como si hablara del clima. Nadie respondió de inmediato. No porque no lo hubiéramos pensado, sino porque aprender a callar es parte del entrenamiento. Finalmente, alguien se encogió de hombros. Otro dijo que no había notado nada. Yo tampoco dije nada. Apreté la taza entre las manos y seguí comiendo. Ese fue el patrón en comentarios sueltos, observaciones lanzadas al aire, sin insistir. Nadie quería ser el primero en parecer inestable. Durante el día, el edificio era casi agradable. La luz entraba por las ventanas de los pasillos de forma pareja. No había zonas oscuras ni rincones inútiles. Todo estaba pensado para ser visible, accesible, controlable. Caminábamos mucho, no por necesidad, sino por costumbre. El movimiento ayuda a pensar, o a no pensar demasiado. Empecé a notar que mis recorridos eran siempre los mismos. Salía de la habitación, giraba a la izquierda, caminaba hasta el final del pasillo, bajaba las escaleras y volvía siempre igual. Lo curioso es que el trayecto parecía cada vez más corto, no porque el edificio cambiara, sino porque mi cuerpo ya sabía exactamente cuántos pasos dar, o eso
creía. Una tarde, al regresar, tuve la sensación de que la distancia entre la cama y el escritorio era menor, apenas unos centímetros, nada evidente, nada medible sin una cinta, pero lo suficiente para que mis movimientos resultaran más eficientes. Menos pasos, a menos espacio desperdiciado. Me quedé parado en el centro de la habitación durante varios minutos, intentando recordar cómo estaba el día anterior. No lo logré. La memoria no es confiable cuando estás cansado, y nosotros estábamos siempre cansados. Esa noche dormí peor. No hubo sueños, no hubo sobresaltos. Solo desperté varias veces con la sensación de que algo estaba exactamente como debía estar, como si el lugar anticipara mis movimientos. Cuando me senté en la cama, mis pies tocaron el suelo, sin buscarlo. Cuando extendí el brazo, la mesa estaba al alcance exacto. Al día siguiente, Ramírez no bajó a desayunar. Dijeron que había pedido traslado, que el lugar no le estaba haciendo bien. Nadie preguntó más. Nadie quiso saber detalles. En el ejército aprendimos que las salidas repentinas no se cuestionan. Esa misma mañana, noté que el pasillo parecía más ancho, o tal vez yo caminaba más recto. Ya no rozaba la pared con el hombro, ya no corregía el paso. Todo fluía con una precisión inquietante. Empecé a preguntarme si el problema era el edificio, o si nosotros nunca habíamos dejado la guerra atrás. Y esa duda, más que cualquier ruido o sombra, fue lo que me mantuvo despierto. Después de la salida de Ramírez, algo cambió. No en el edificio, o al menos no de una forma que pudiera señalar, sino en nosotros, o tal vez en la forma en que empezamos a mirarlo. Todo éramos menos, y en lugares cerrados, la ausencia pesa más que la presencia. Su habitación quedó vacía, pero no abandonada. La puerta seguía cerrándose a la misma hora que las demás. La luz del pasillo frente a su número continuaba encendiéndose sin fallar. Nadie tocó sus cosas. Nadie preguntó qué había dejado atrás. Durante días, me sorprendí caminando más despacio al pasar frente a su puerta. No por miedo, tan por costumbre, como si el cuerpo esperara que algo ocurriera ahí, aunque la cabeza insistiera en que no había nada. El médico volvió a visitarnos esa semana. Habló de progreso. Dijo que la rutina estaba funcionando, que el silencio ayudaba a regular el sistema nervioso, que era normal sentir cierta desorientación temporal. Palabras limpias, bien pronunciadas, exactas, demasiado exacta. Cuando se fue, el edificio volvió a quedarse en silencio, y fue entonces cuando empecé a notar el cuerpo, no la mente, el cuerpo. Mis movimientos eran más rápidos, más precisos. Me levantaba de la cama sin dudar, caminaba sin chocar con nada, giraba en las esquinas con el ángulo justo, como si alguien hubiera reajustado mis medidas internas durante la noche. No sentía torpeza, al contrario, me sentía eficiente. Y eso, después de tanto tiempo, resultaba inquietante. Una noche desperté antes del amanecer, no por un ruido, por una sensación de presión en el pecho. Me senté en la cama y esperé. Conté respiraciones. Escuché nada. El silencio seguía ahí, intacto, pero la habitación se sentía más cercana, como si las paredes hubieran avanzado un poco mientras dormía. Me levanté y caminé hasta el armario. No tropecé, no dudé. Cada paso fue exacto. Al abrir la puerta, mi mano encontró el borde sin buscarlo. Fue entonces cuando pensé algo que no me gustó. Esto es cómodo. Durante el desayuno, nadie habló durante varios minutos. No era una regla, simplemente ocurría. Hasta que otro de los muchachos, Ortega, rompió el silencio. ¿No sienten que el lugar ayuda?, dijo, sin mirarnos.
Ayudan, esa fue la palabra. Nadie respondió enseguida, porque admitirlo implicaba aceptar algo más profundo, que nos estábamos adaptando demasiado rápido, o que algo se estaba adaptando a nosotros. Tal vez es lo que necesitábamos, dijo alguien en orden. Asentí sin darme cuenta. El orden siempre fue una promesa. En la guerra, el orden te mantiene vivo. Fuera de ella, no siempre. Las noches siguientes fueron iguales. Dormía poco, pero despertaba sin cansancio muscular. El cuerpo, listo, la mente, no tanto. Empecé a notar que mis pensamientos eran más breves, más funcionales, menos preguntas, menos recuerdos. Y cuando los recuerdos aparecían, el edificio parecía responder. Si pensaba demasiado tiempo sentado en la cama, la luz del pasillo se filtraba bajo la puerta, constante, estable. Si caminaba inquieto, el suelo no crujía. Si respiraba hondo, el aire parecía más frío, más controlado. Podía ser sugestión en hipervigilancia. El médico lo habría explicado así, y tal vez tenía razón. Después de todo, habíamos pasado meses entrenando para leer ambientes, anticipar amenazas, detectar cambios mínimos. Pero una madrugada, ocurrió algo que no pude explicar tan fácilmente. Desperté con la certeza de que alguien había estado en la habitación. No una presencia, no una figura, no una intención. Me incorporé de golpe y miré alrededor. Todo estaba en su lugar, demasiado en su lugar. La silla, ligeramente más cerca de la cama. El escritorio, alineado exactamente con la ventana. El espacio despejado, optimizado. No encontré huellas. No había marcas. Nada se había movido lo suficiente como para acusar a alguien. Pero el conjunto era distinto, no nuevo. A mejorar esa mañana, bajé al comedor y encontré a Ortega mirándome fijamente. ¿Dormiste?, me preguntó. Un poco, asintió, como si eso confirmara algo. El lugar está funcionando, dijo. No supe qué responder, porque en ese momento entendí algo que me heló más que cualquier miedo. Si el problema era el edificio, podíamos irnos. Pero si el problema éramos nosotros, entonces no importaba a dónde fuéramos. Y por primera vez desde que llegamos, pensé que tal vez el edificio no nos estaba haciendo nada. Tal vez solo nos estaba devolviendo exactamente lo que sabíamos ser. La adaptación no llegó como un alivio, llegó como una rendición lenta, casi elegante. Los primeros días todavía hablábamos del pasado, de la guerra, de lugares que ya no existían o que preferíamos imaginar distintos. Pero con el tiempo, esas conversaciones se fueron apagando, no porque no tuviéramos recuerdos, sino porque recordarlos exigía un esfuerzo que nadie parecía dispuesto a hacer. El edificio nos ofrecía algo a cambio: estructura. Las luces del pasillo se encendían siempre a la misma hora. El comedor abría sin retraso. Las habitaciones permanecían a la temperatura justa. Ni frío ni calor. Todo funcionaba demasiado bien. Empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Me despertaba segundos antes de que sonara el aviso matinal. Caminaba por los pasillos sin pensar, girando en los puntos correctos, evitando obstáculos que aún no estaban allí, como si ya los conociera. No fui el único. Ramírez dejó de usar su reloj. Dijo que no lo necesitaba. Aquí el tiempo se siente estable, comentó una mañana, sin emoción. Ortega comenzó a sentarse siempre en la misma silla del comedor, la del fondo, cerca de la pared. Nadie más la ocupaba, no porque estuviera prohibida, sino porque, de algún modo, todos sabíamos que no nos correspondía. Yo intenté cambiar pequeñas cosas, comer más lento,
a caminar por rutas distintas, permanecer despierto cuando el cuerpo pedía descanso. Cada intento terminaba igual en cansancio extremo, dolor de cabeza, una sensación de desorden interno, difícil de explicar, como si salirme del patrón fuera antinatural. Una noche escuché pasos en el pasillo. No eran apresurados ni pesados, eran precisos, medidos en B. Levanté y abrí la puerta apenas unos centímetros. El corredor estaba vacío, pero el aire se sentía distinto, más denso, más contenido. Al día siguiente, Ramírez no bajó al desayuno. Su cama estaba hecha, su armario vacío. Nadie preguntó nada. Tal vez ya no necesitaba estar aquí, dijo alguien. Y esa explicación fue suficiente. Empecé a escribir notas, pequeñas marcas en el cuaderno, horarios, sensaciones, detalles. Pero cada vez que intentaba leerlas de nuevo, algo no encajaba. La letra era mía, sin duda, pero no recordaba haber escrito ciertas frases. Todo está en su lugar. Al dormir es más fácil cuando no piensas. El orden también protege. Encerré el cuaderno con un escalofrío. Esa noche soñé que marchábamos otra vez, no en formación militar, sino dentro del edificio. Pasillo tras pasillo, piso tras piso, todos sincronizados. Nadie daba órdenes, pero todos obedecíamos. Desperté sudando, con una certeza incómoda instalada en el pecho. No sabíamos si el edificio nos estaba cambiando o si simplemente nos estaba mostrando como siempre habíamos funcionado mejor. Y ese pensamiento fue, por primera vez desde el final de la guerra, verdaderamente aterrador. La idea de resistir no nació como un acto heroico, nació como una incomodidad persistente, una sensación de que, si seguíamos aceptando todo sin cuestionar, algo en nosotros desaparecería sin dejar rastro. Empecé con gestos pequeños, insignificantes: no hacer la cama, cambiar el horario del desayuno, caminar por los pasillos en sentido contrario al habitual. Nada que pudiera llamarse rebelión, solo interrupciones mínimas en una rutina demasiado perfecta. El primer día no ocurrió nada. Dormí mal, pero eso ya era normal. Al despertar, la cama seguía desordenada, la silla fuera de lugar. Sentí un alivio breve, casi vergonzoso. Tal vez todo estaba en nuestra cabeza. Tal vez el edificio no era más que concreto viejo y silencios largos. Alivio no duró. La segunda noche desperté con una presión en el cuello. No dolor, algo más sutil, como si el cuerpo hubiera sido acomodado durante el sueño. El cojín estaba en una posición distinta, ajustado con precisión. Yo no recordaba haberlo movido. Durante el día forcé más cambios. Me senté en lugares diferentes. Permanecí de pie cuando todos descansaban. Caminé sin destino por el edificio. Cuanto más intentaba romper el patrón, más pesado se volvía el cuerpo. Los músculos respondían con torpeza. La mente se nublaba. Resistir agotaban. En el pasillo me crucé con Ortega. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos seguían atentos, demasiado atentos. No intentes desafiar al lugar, me dijo en voz baja. Le pregunté por qué. Tardó en responder. Porque no sabes si estás luchando contra el edificio o contra lo único que todavía te mantiene funcionando. Esa frase me acompañó todo el día. Esa noche decidí no dormir. Me senté en la cama con la luz apagada, observando. Si algo cambiaba mientras dormíamos, quería verlo, o al menos demostrarme que no pasaba nada. Las horas avanzaron lentas. El silencio se mantuvo intacto. La luz del pasillo, constante bajo la puerta. Ningún ruido, ninguna señal. Cerca del amanecer, el cansancio me venció.
Cerré los ojos unos segundos, solo unos segundos. Cuando desperté, estaba acostado. No recordaba haberme recostado. El cuerpo estaba alineado, las manos sobre el abdomen, la posición exacta para descansar. No sentía dolor, no sentía tensión. Aquello debería haberme tranquilizado. En cambio, sentí miedo, un miedo contenido, uncontrolado. El tipo de miedo que no acelera el pulso, pero se instala. Me levanté de inmediato. La habitación estaba optimizada otra vez. La silla al alcance justo. El espacio limpio, ordenado, funcional. No de forma exagerada, solo lo suficiente. Bajé al comedor con la certeza de que algo había ocurrido. No afuera, dentro de mí. Ese día éramos menos. Cada vez menos a las ausencias. Ya no sorprendían a nadie. No había despedidas. No había preguntas. Como si nunca hubiéramos sido un grupo. Solo ocupantes temporales de una misma estructura. Quizás esto es lo que somos ahora, dijo alguien, sin emoción. Nadie respondió. Intenté salir del edificio esa tarde. Me puse el abrigo. Caminé hasta la puerta principal y me detuve. No estaba cerrada. Nunca lo estaba. Pero algo en mi cuerpo se negó a avanzar. Una sensación de desajuste, como si dar ese paso fuera incorrecto. Regresé. Al entrar de nuevo, el silencio encajó. El aire se sintió más ligero. El cuerpo dejó de resistirse. Me acosté, sin luchar. Y fue entonces cuando entendí el verdadero problema de la resistencia. No era que el edificio no lo permitiera, era que resistir exigía una energía que ya no teníamos. Tal vez nunca la tuvimos. Y tal vez, en el fondo, ninguno de nosotros quería realmente ganar esa batalla. La aceptación no llegó de golpe. Llegó como llegan todas las cosas definitivas, sin ceremonia. Una mañana desperté antes del aviso. Como siempre, me vestí sin pensar demasiado. Cada movimiento tenía sentido. Cada objeto estaba donde debía estar. Ya no sentía incomodidad, tampoco alivio, solo eficiencia. Eso fue lo que más me inquietó. Ya no estaba inquieto. En el comedor éramos pocos, demasiado pocos para un edificio que, según los registros, aún estaba lleno. Los asientos vacíos no llamaban la atención. Nadie miraba alrededor, buscando ausentes. Era como si nunca hubieran existido. Ortega estaba allí, más delgado, más silencioso. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no vi miedo, vi comprensión y algo parecido al cansancio. ¿Crees que esto es real?, le pregunté sin rodeos. Pensó unos segundos. No sé, respondió. Pero funciona. No insistí. La palabra funciona tenía demasiado peso para alguien como nosotros. Ese día dejé de escribir notas. El cuaderno ya no estaba sobre la mesa. No recordaba haberlo guardado, pero tampoco sentí la necesidad de buscarlo. Las preguntas empezaban a parecer innecesarias. Pensar en exceso era un hábito antiguo, heredado de un mundo que ya no existía. Por la noche, soñé con la guerra, pero no con explosiones ni gritos. Soñé con órdenes claras, con filas rectas, con saber exactamente qué se esperaba de mí. Desperté sin sobresalto, sin sudor, descansado. A los días siguientes se mezclaron entre sí. Rutinas limpias, silencios estables. El edificio no exigía nada extraordinario, solo obediencia mínima. Permanecer dentro del patrón. No destacar, no desviarse. Una tarde encontré una puerta abierta en un piso que nunca había visitado. Dentro no había muebles, solo camas alineadas, perfectamente hechas, más de las que éramos. No sentí miedo, sentí previsión. Comprendí entonces que el edificio no nos estaba atrapando, nos estaba guardando.
protegiéndonos de un mundo que ya no sabíamos habitar. Afuera había ruido, decisiones, caos. Aquí dentro, el silencio organizaba todo, incluso la culpa, incluso los recuerdos. La última vez que pensé en irme fue breve. Me acerqué a la salida, miré la calle, los autos, las personas caminando, sin rumbo claro. El cuerpo reaccionó de inmediato. Atención, fatiga, desorden. Volví a entrar. El malestar desapareció al instante. Esa noche, al acostarme, sentí algo nuevo. No una presencia, no una vigilancia. Algo más simple en pertenencia. Tal vez el edificio estaba vivo. Tal vez no. Tal vez solo entendió algo que nosotros ya sabíamos desde la guerra, aunque algunos hombres no regresan del todo. Y si este lugar existe para mantenernos funcionales, silenciosos y enteros, entonces quizás nunca fue una prisión. Quizás siempre fue un refugio. Y quizás, sin darnos cuenta, fuimos nosotros quienes aprendimos a no querer salir jamás.